más del conocimiento de la mayoría de ustedes, estamos refiriendo una pequeña serie relacionada a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este marco referente, deseo hablarles de 3 escenarios en la venida del Señor. Posiblemente para este fragmento, este mensaje, solamente me ocupe de 2 y que en una próxima oportunidad les presentaré el tercer escenario. Y les invito a continuación a que demos lectura a la palabra de Dios en el texto base que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en respuesta a una condición y situación de un ambiente emocional no tan grato de parte de los apóstoles, de los discípulos, al saber lo que estaba en el futuro hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que todos nosotros exaltamos la palabra de Dios que viene a refrescar nuestras almas, nuestra fe, nuestra confianza, particularmente en momentos como los que estamos viviendo. Permítanme referirles lo siguiente. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron con mucha frecuencia referente a la segunda venida de Jesús. Entre ellos particularmente estuvo Juan, estuvo Pablo y estuvo el apóstol Pedro. Y referente a Juan, él escribió lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, nótelo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Soy consciente que este versículo tiene mucha enseñanza, que requiere de un mensaje y quizás más para poder entenderlo exactamente. Sin embargo, el énfasis es relacionado a su venida, de que tengamos esa expectativa, que nada ni nadie nos distraiga. Y yo soy consciente que a través del tiempo la iglesia ha tenido distractores y ha descuidado esta dicha, esta esperanza. Y vuelvo al punto, ese es para otro mensaje. Pero note lo siguiente: los cristianos en la época de la iglesia primitiva tenían una certeza y una seguridad del inminente retorno de Jesús. Por esa causa, algunos que se desviaron de la fe, como dice el apóstol, se aprovecharon para inquietarles de una manera y otra. Quizá hasta cayeron en abusos excesivos por la sencillez y la humildad de corazón de nuestros hermanos, porque ellos podían estar quizá escuchando algún comentario referente a la venida de Jesús y esto les impactaba, esto los atraía. Pero en un instante, aquellos que se envolvieron en apostasía se aprovecharon y mal enseñaron a nuestros hermanos, al punto que los llevaron a pensar de que ellos ya no tenían la esperanza, particularmente los que ya habían cerrado sus ojos o que habían muerto. Fue entonces cuando el apóstol Pablo, bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo, que dio esas enseñanzas extraordinarias, particularmente en la carta a los Corintios y como también en la carta a los tesalonicenses. Ahora vamos al primer escenario de los 3 que les he ofrecido. En primer lugar, el escenario de la resurrección de los que murieron en Cristo. Este pasaje que vamos a leer es un pasaje con el que estamos
conscientes y familiarizados. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero ahí está en gran medida la enseñanza que debemos de abrazar, inspirada por el Espíritu Santo en las manos o en la pluma del apóstol Pablo. Y así dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos 4 versículos son extremadamente maravillosos. Aclaran una duda que envuelve tristeza sobre los que ya han muerto. Dice él, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y cuál es la causa para esta parte o este fragmento del escrito? Lo que dije anteriormente. Se habían levantado algunos que ya estaban poniendo en entredicho la promesa de la venida de Jesús. Y ahora que esa iglesia viviente está consciente de la promesa, uso mi imaginación al respecto, que no había conversación que no incluyera la esperanza de la venida de Jesús. Y que después de tener un momento de algarabía, de felicidad, de gozo, podían recibir algún tipo de recado para decir, María, quiero decirte que tu mamá acaba de fallecer. O en algún otro instante tu hijo está muy grave y parece que va a morir. Cuando esos momentos se dieron, ellos pudieron empezar a sentir una tristeza profunda, como que mamá o su hijo habían perdido la eternidad, habían perdido el gozo de la presencia de Dios en sus vidas. Y de esto se estaban aprovechando algunos. Entonces el apóstol Pablo, bajo la unción y bajo la llenura del Espíritu Santo, le dice, no ignoren acerca de los que duermen. Además de esto, exaltan el valor de haber creído en el Señor Jesucristo, es decir, la escritura antes leída, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Esto es tan importante y tan básico para los que vivimos. El apóstol está diciendo a los vivientes de su momento, si ustedes están seguros de que vuestros familiares que ahora duermen entregaron su vida a Jesús, ustedes deben de estar conscientes y seguros de que eso les da la dicha y la garantía de participar de la segunda venida de Cristo. Para nosotros en el presente es muy importante que revisemos, que examinemos a cabalidad cuánto creemos en Jesús y en su resurrección. Los tiempos de Pablo, como los tiempos nuestros, también contienen mucho peligro. Los teólogos postmodernos, desde el instante que niegan o rehúsan creer en la resurrección de Cristo, desbaratan la esperanza y la fe cristiana. Porque Pablo le dijo a los corintios, si Jesús no resucitó, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Entonces somos justamente considerados como personas faltas de cabeza, como que le hace falta a su sentido, como que no tiene lógica, que se esté creyendo en algo que en verdad no va a suceder en ningún momento. Pero lo importante de este punto es que la razón y la base para tener la certeza de los que duermen en Cristo, que están con Cristo, y si nosotros tenemos también la esperanza, asegurémonos de creer en Jesús
y dejemos, como dije, enseñanzas como las que en este tiempo se están dando en relación a que Jesús no resucitó. Entonces, si Él no resucitó, tampoco hay resurrección. Vámonos al Antiguo Testamento para responder como dijo el profeta: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es en vano entonces todo esfuerzo, si cabe, para tener una vida limpia, para tener una vida grata para Dios, pero vale la pena abrazar declaraciones y llamados como la de la escritora Eclesiastés. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Que tengamos cuidado en no abrazar aquello que contamine nuestra relación con Dios, que contamine nuestra fe. Posiblemente entre el mensaje de un predicador y otro hayan abismales diferencias en la expresión, en la exposición. Pero lo importante del caso es que si el mensaje contiene que Jesús salva y que el perdón de pecados solamente se adquiere mediante la fe en Jesús, independientemente del estilo y de la forma, esa es la verdad que debemos de abrazar. Pueden existir algunos otros mensajes que no contengan esta verdad, y por lindo que sea su forma de expresar o de presentarlo, no tendríamos por qué abrazarlo. Además, aclaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Me imagino, apreciados hermanos, me imagino que cuando esta carta llegó a la iglesia de Tesalónica, los ojos de todos se abrieron, el entendimiento de ellos se aclaró, y ahora podían verse uno al otro y decir: mira, no hemos perdido a mamá, mira, no hemos perdido a papá, mira, no hemos perdido a nuestro hijo. Nosotros estábamos seguros que ellos creyeron y confesaron a Jesús, así que estemos tranquilos porque no los hemos perdido. Ellos nada más duermen, y según el apóstol y según el Espíritu Santo, el Señor los va a levantar, van a salir del sepulcro. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado. Ante las pérdidas de vidas físicas en estos tiempos, hay dos realidades. Una, los que hayan muerto sin haber confesado a Jesús. Y eso sí, hermanos, a mí me enternece, me angustia y me pone contra la pared. Particularmente si son personas con quienes hemos compartido, particularmente si son personas con quienes hemos comido, particularmente si son personas estrechas o cercanas a nosotros, pero que no tuvimos la valentía de llevarlos a los pies de Jesús, independientemente por las razones que fueran. Y tengo que decirlo con claridad: por no haber confesado a Jesús como Señor y Salvador, hay razón para tener tristeza. Tristeza hoy y tristeza en el mañana, porque no va a haber una hermosa reunión. No tendrán parte en la primera resurrección. No así con aquellos que a causa de estas circunstancias o de este tiempo han muerto. Solo me puedo poner a pensar en una escena en uno de los hospitales de San Salvador. Me permitieron entrar a la sala de cuidados intensivos donde estaba el paciente, un hermano. Yo iba conmocionado porque verdaderamente esa familia me metió en lo más hondo de su corazón, y por ende yo fui recíproco y amé tanto a esta familia de paz. Entré y me presenté delante de él, y él abrió sus ojos y me dice: hermano Orlando, Dios le bendiga. Y comenzó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cada momento que escuchaba sus palabras, yo me conmocionaba en mi interior, pero a la vez adoraba a Dios,
Porque me estaba diciendo este hombre, sé para dónde voy, sé quién me está llamando, viene a mi encuentro y yo quiero estar con él. Salí, pero traía paz. Tuve otra escena que quiero brevemente. Estaba a punto de hacer una ceremonia, un matrimonio en la iglesia. Llegaron dos mujeres, madre e hija. La madre me dijo, don Manuel lo está reclamando, quiere verle. Él está siendo llamado a la presencia de Dios. Y yo le dije, mire, dentro de 15 minutos voy a hacer una boda. No sé cómo hacer. No sé, me dijo ella muy amablemente, pero él lo reclama. Me armé de valor. Me fui a su casa. Y dijeron, don Manuel, aquí está el hermano Orlando. Me encaminé hacia su lecho. Y estas fueron las palabras de este hombre. Hermano Orlando, no me quería ir sin antes decirle gracias por lo que usted ha hecho en mi vida. Ya pueden imaginar, si ustedes me conocen como soy. Ay, sentí en lo profundo de mi ser algo. Sí me dolió, pero a la vez me dio una certeza y una confianza del lugar hacia donde Manuel Líbano estaba yendo a la presencia de Dios. Entonces, quizá en ese instante, en el hospital, envuelto y conectado, no sé a qué tipo de aparatos, allá mientras ellos tenían conciencia, pudieron decir, yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Espero que me haya entendido el caso de los que mueren sin Cristo y el caso de los que mueren con Cristo. Entonces, los que mueren en Cristo tienen parte en la primera resurrección. Ya hemos dicho que la fase de la venida de Jesús, o la venida de Jesús, está en dos fases: el rapto de la iglesia y la venida en gloria. En el rapto de la iglesia, primero salen los que han muerto en Cristo. A esto se le llama la primera resurrección. Pero creo que es válido que observemos un poquito el alcance de la primera resurrección. La primera resurrección incluye a los santos del Nuevo Testamento e incluye a los que hayan muerto abrazando a Jesús en el período de la tribulación. Entonces, dos momentos diferentes que implican un solo nombre: primera resurrección. Los santos que resuciten en ese periodo de la tribulación, ellos no forman parte de lo que se conoce como la iglesia, como tampoco forman parte los santos de la antigüedad. Estos santos de la antigüedad tienen parte en la primera resurrección, juntamente con los que abrazaron a Jesús en ese tiempo de crisis, de calamidad, llamado la gran tribulación. Ahora, dice el texto sagrado que después de esto viene el fin. Es decir, nos levantamos, os resucitan los que hayan muerto, después nos levantamos los que estemos con vida, que ese es el segundo escenario que voy a tratar de presentar en otro mensaje, porque el tiempo se está yendo. Pero aquí quiero quedarme un momentito con esto de luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es decir, llegará el momento, hermanos, cuando ya el Señor se una con su iglesia, que su reino está completamente desarrollado, entonces viene y le entrega al Padre toda la potestad, toda la autoridad, todo el gobierno que Dios le haya conferido como Rey de Reyes
y Señor de señores. Porque Jesús traía una misión, o trajo una misión. La misión particular y principal, la reconciliación del pecador con Dios. Hermanos, si eso no es un logro, no es por fracaso de Jesús, sino por lo permisivo de Dios en el corazón del hombre, para que éste haga uso de su voluntad. Qué bueno que nosotros hicimos uso de nuestro libre albedrío para confesarlo a Él como el único que perdona pecados. El recurso único para volvernos en amistad con Dios. Eso es muy importante que lo pensemos. La obra salvífica de Jesús es lo más extraordinario. Pero ¿cómo hay un trato selectivo de parte de Dios para la nación de Israel? Entonces, la profecía dice que Jesús sería rey de la nación de Israel, que se sentaría en el trono de David. Pero este reino no estará suscrito exclusivamente para reinar a Israel, sino que será un reino para las naciones. Y ahí podríamos irnos al Antiguo Testamento para darnos cuenta de las responsabilidades que las naciones van a tener ante este Rey y Señor. Y todos saben cómo se llama. Se llama Jesús, el Hijo de David, el que vino a morir por usted y por mí, el que ha entregado su vida, entregó todo, pero dentro de todo Él es el programa eterno, el programa de Dios. Cuando llegue el fin, el Señor entregará el reino al Dios y Padre. ¿Y esto cuándo va a ser? Esto es bien importante. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia que los hombres en el tiempo, en la historia, han capitalizado, muchos para beneficios exclusivamente personales y no en pro de la justicia y no en pro de los pueblos. Pero como estos gobernados y dominados por el príncipe de las tinieblas, por Satanás mismo, cuando Satanás sea vencido, estos no tendrán capacidad absoluta y tendrán que ceder, disculpe la forma que lo voy a decir, por las buenas o por las malas, lo que ostentan como autoridad y poder. Entonces se ha finalizado todo, el plan de Dios se ha finalizado y ahora estamos para entrar a los nuevos cielos y a la nueva tierra, al lugar donde estaremos eternamente y para siempre con nuestro Señor. No sé si esto a usted le motiva, le anima y le lleva a tomar valor de por qué usted es cristiano. Sí, y hoy ustedes somos cristianos por la gracia de Dios. Y que la razón fundamental de la venida de Jesús a buscarnos era para salvarnos. Y teniendo como objetivo último lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros estéis también conmigo. Hermoso, ¿no es cierto? Gracias a Dios por su palabra. Permítame esta oración. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias por la fe. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender tu propósito, a entender las cosas, y que el tiempo que vivimos no sea un tiempo para distanciarnos de ti, sino un tiempo para estar más aferrados a ti, a tu gracia, porque tú eres el que conoces nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por nuestra salvación, gracias por nuestro perdón
Gracias porque estás para venir, para trasladarnos a tu presencia. Y amigo, es bueno que confiese a Jesús como su Salvador personal. Él es el único que puede perdonar sus pecados y es el que tiene autoridad para salvar su alma. Venga a los pies de Jesús, comience a crecer en Él, a conocerlo, y si Él le da tiempo, sírvale con todo su corazón. Bienvenido a la familia de Dios. Y hermanos y amigos, muchas gracias por este tiempo que hemos estado juntos en nuestro servicio. Dios los bendiga a todos.